Mi tío que me abandonó por 25 años intentó robarme la herencia de mi abuelo, mientras moría de cáncer, y descubrí que intentó vender mi casa ilegalmente mientras mi abuela vivía en ella. Yo tenía 11 años cuando mi abuelo murió, y aunque han pasado más de 15 años desde entonces, hay cosas que simplemente no se olvidan, hay eventos que se quedan grabados en tu memoria como cicatrices que nunca terminan de sanar del todo, y esta historia es una de esas cosas que aunque quisiera olvidar no puedo. Porque me enseñó más sobre la naturaleza humana de lo que cualquier niño de 11 años debería aprender. Antes de empezar con todo esto necesito dar un poco de contexto para que entiendan por qué esta situación fue tan retorcida y por qué hasta el día de hoy sigo sin poder creer la audacia de algunas personas. Mi abuelo biológico, el padre de mi papá, murió cuando mi padre tenía apenas 15 años. Mi abuela Rosario quedó viuda con un hijo adolescente y tuvo que salir adelante como pudo. Unos años después ella conoció a un hombre increíble llamado Alonso, se enamoraron y se casaron cuando mi padre ya tenía como 20 años, y ese hombre, Alonso, se convirtió en mi abuelo. El único abuelo que conocí en mi vida. Durante los primeros 10 años de mi vida ni siquiera sabía que no éramos familia de sangre, para mí él era mi abuelo y punto. Me consentía como no tienen idea, me llevaba a todos lados, me compraba lo que yo quisiera, me enseñaba cosas, pasábamos horas juntos haciendo cualquier cosa, él era increíble conmigo y yo lo adoraba. Nunca adoptó legalmente a mi papá porque en esa época no era algo que se hiciera comúnmente, y después cuando pasaron los años mi papá ya era adulto así que nunca lo consideraron necesario, pero eso no importaba realmente porque para todos nosotros él era familia de todas formas. Desafortunadamente cuando yo tenía 10 años el abuelo Alonso fue diagnosticado con cáncer, fue devastador para toda la familia porque sabíamos que era algo serio, los doctores dijeron que tenía algunos meses, tal vez un año si tenía suerte, y el abuelo decidió que quería pasar ese tiempo en casa con nosotros, no quería estar en un hospital conectado a máquinas. Quería estar rodeado de las personas que amaba. Fue durante ese tiempo que me sentó un día y me contó sobre su pasado, sobre cosas que yo no sabía y que necesitaba saber según él. Me contó que antes de casarse con mi abuela Rosario él había estado casado con otra mujer, una mujer llamada Emily, y que con ella había tenido 2 hijos, 2 muchachos que técnicamente eran mis tíos aunque yo nunca los había visto en mi vida. Me explicó que su matrimonio con Emily había sido un desastre porque ella le había sido infiel durante años. Eventualmente se divorciaron y fue un proceso horrible. Me dijo que esos 2 muchachos, mis supuestos tíos, probablemente ni siquiera eran sus hijos biológicos, pero en ese entonces él estaba listado en el certificado de nacimiento como el padre y nadie cuestionaba esas cosas. Lo peor de todo, me dijo el abuelo, fue que después del divorcio ambos muchachos cortaron todo contacto con él. Uno de ellos, al que llamaré Trevor porque nunca lo conocí en persona, no le habló durante 25 años completos. El otro, al que llamaré Bruno y que se convertiría en el villano principal de esta historia, lo contactó hace como 15 años pero solo para pedirle dinero. Quería que el abuelo pagara sus deudas y le consiguiera una casa gratis para él y su esposa. El abuelo en un momento de debilidad aceptó ayudarlo e incluso dejó que Bruno y su esposa se mudaran temporalmente con él. Grave error, porque resulta que Bruno intentó literalmente robarle la casa al abuelo, intentó falsificar documentos y hacer que la propiedad quedara a su nombre. Afortunadamente el abuelo se dio cuenta a tiempo y los echó de la casa. Después de eso tampoco hubo más contacto con Bruno durante años. El abuelo me contó todo esto porque quería advertirme. Me dijo que esos 2 hombres probablemente aparecerían cuando él muriera, que intentarían reclamar cosas que no les pertenecían, y que necesitaba estar preparado aunque fuera un niño. Unos meses después el abuelo entró en la etapa final del cáncer y tuvo que ser hospitalizado porque el dolor era demasiado intenso para manejarlo en casa, estaba muy sedado la mayor parte del tiempo por los medicamentos para el dolor. Y fue exactamente en ese momento, cuando mi abuelo estaba en su cama de hospital básicamente inconsciente la mayor parte del tiempo, que Trevor y Bruno aparecieron por primera vez en décadas, 25 años sin hablarle en el caso de Trevor, 15 años en el caso de Bruno, y de repente ahí estaban los 2 en el hospital. Pero no vinieron a despedirse ni a hacer las paces ni nada remotamente emocional o humano, vinieron con documentos que supuestamente decían que el abuelo les estaba regalando su casa, su propiedad, todo lo que tenía. Intentaron que el abuelo, que estaba tan sedado que apenas podía mantener los ojos abiertos, firmara esos papeles. Estaban literalmente parados junto a su cama tratando de poner una pluma en su mano y guiarla hacia el papel. Afortunadamente una enfermera entró a la habitación justo en ese momento, vio lo que estaba pasando y los echó inmediatamente. Les dijo que si volvía a verlos intentando algo así llamaría a seguridad y a la policía. Los 2 se fueron furiosos, pero se fueron. Después de ese incidente mi abuela Rosario decidió que no iba a permitir que eso volviera a pasar, habló con los doctores y arregló todo para llevarse al abuelo a casa, dijo que ella misma lo cuidaría en sus últimos días para protegerlo de esos buitres, y eso fue exactamente lo que hizo. El abuelo Alonso murió en paz en su propia cama, en su propia casa, rodeado de las personas que realmente lo amaban. Mi abuela, mi padre, mi madre y yo estuvimos con él hasta el final. Unos días después del funeral hubo la lectura del testamento. Honestamente yo ni siquiera quería estar ahí, tenía 11 años y todavía estaba procesando la muerte de mi abuelo,
pero mi papá insistió en que fuera porque aparentemente el abuelo había mencionado mi nombre en el testamento. Cuando llegamos a la oficina del abogado me sorprendió ver que Trevor y Bruno también estaban ahí. Era la primera vez que los veía en persona y honestamente me dieron mala espina de inmediato. Trevor era un hombre de unos 50 años con cara amargada que ni siquiera nos saludó. Bruno era un poco más joven, tal vez 45. Y tenía esa sonrisa falsa de vendedor de autos usados que te hace desconfiar automáticamente. El abogado comenzó a leer el testamento y todos escuchamos en silencio. El abuelo había dejado algunas cosas pequeñas para mi abuela Rosario, cosas sentimentales y personales que habían compartido. También había dejado un poco de dinero para mi padre, y luego llegó la parte que dejó a todos en shock. El abogado leyó que la casa, la propiedad principal, el activo más valioso que el abuelo tenía, me la dejaba a mí, a su nieto de 11 años. Yo era nombrado como el único heredero de la propiedad. Incluso mis propios padres se quedaron con la boca abierta, no tenían idea de que el abuelo había hecho eso. Mi abuela Rosario sonrió con lágrimas en los ojos como si entendiera perfectamente por qué el abuelo había tomado esa decisión, pero Trevor y Bruno, esos dos explotaron de furia. Bruno se puso de pie tan rápido que casi tira su silla. Comenzó a gritar que esto era un robo, que el abuelo no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento, que yo ni siquiera era familia de sangre, que ellos eran los hijos legítimos y que merecían la herencia. Trevor no gritaba, pero se veía igual de furioso. Dijo con voz fría que esto no iba a quedar así, que llevarían el caso a la corte, que pelearían esto hasta las últimas consecuencias. El abogado intentó calmarlos explicándoles que el testamento era completamente legal, que el abuelo estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó, que tenía testigos y todo estaba en orden, pero ellos no querían escuchar nada de eso. Así comenzó la pesadilla legal que duraría años. Yo estaba representado por mi padre obviamente porque tenía 11 años, así que no estuve presente en la mayoría de las audiencias y procedimientos, pero sí sé que contratamos a un abogado muy bueno, un hombre llamado Matías que era caro pero excelente en su trabajo. Los primeros 2 años fueron una batalla constante. Trevor y Bruno presentaron todo tipo de argumentos tratando de invalidar el testamento. El abogado Matías hizo un trabajo increíble demostrando que el testamento era completamente válido. Presentó documentos médicos que mostraban que el abuelo estaba completamente lúcido cuando firmó el testamento, presentó al notario y a los testigos que estuvieron presentes, demostró que el testamento se había hecho meses antes de que el cáncer empeorara, básicamente destruyó cada uno de los argumentos de Trevor y Bruno. Después de 2 años finalmente ganamos el caso. El juez dictaminó que el testamento era válido y que la casa era legítimamente mía. Trevor aceptó la derrota y desapareció, nunca más supimos de él, pero Bruno, ese desgraciado no podía aceptar que había perdido, inmediatamente apeló la decisión y el caso volvió a la corte. Otros 3 años más de batalla legal. Para ese entonces yo ya tenía 16 años y entendía mucho mejor lo que estaba pasando. Veía cómo esta situación estaba afectando a mi familia. Eventualmente después de 3 años más ganamos de nuevo. El juez no solo confirmó la decisión anterior, sino que además le ordenó a Bruno que pagara parte de nuestros costos legales por presentar una apelación frívola, pero para ese momento el daño ya estaba hecho. 5 años de batalla legal habían tomado un precio enorme en nuestra familia, no solo emocionalmente sino también financieramente. Habíamos gastado decenas de miles de dólares en abogados, y aunque técnicamente habíamos ganado, la realidad era que ya no podíamos mantener la casa. Los impuestos de la propiedad eran altos, el mantenimiento costaba dinero, y después de gastar tanto en la batalla legal simplemente no teníamos los recursos para mantenerla. Fue una decisión difícil pero inevitable. Tuvimos que vender la casa. Recuerdo que mi papá se sentó conmigo y me explicó la situación. Le dije a mi papá que estaba bien, que el abuelo no me había dejado solo una casa, me había dejado el conocimiento de que me amaba lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Así que comenzamos el proceso de vender la casa. El plan era usar el dinero de la venta para comprar un apartamento más pequeño y manejable para mi abuela Rosario. Ella todavía vivía en la casa y necesitaba un lugar donde quedarse. Queríamos algo cerca de nosotros para poder visitarla seguido y cuidarla. Todo parecía estar yendo bien hasta que un día, unos 3 meses después de que ganamos el caso final contra Bruno, recibimos una llamada muy extraña de mi abuela Rosario. Ella sonaba confundida y un poco molesta. Nos dijo que un agente de bienes raíces había llegado a la casa sin avisar, que había usado una llave para entrar como si fuera su casa. El agente le dijo a mi abuela que su hijo, refiriéndose a mi padre, estaba vendiendo la propiedad y que en los próximos minutos habría un recorrido con compradores potenciales. Mi abuela se sorprendió, pero como sabía que efectivamente queríamos vender la casa, pensó que tal vez mi padre había olvidado avisarle. No hizo un gran escándalo en ese momento y dejó que el agente hiciera el recorrido con los compradores, pero cuando se fueron, mi abuela inmediatamente llamó a mi papá para decirle que al menos podría haberla avisado con anticipación. Fue así como nos enteramos de que alguien había puesto la casa en venta sin nuestro permiso. Mi padre estaba confundido porque él no había contactado a ningún agente todavía.
Mi papá buscó en internet y efectivamente encontró un anuncio de la casa. Había estado publicado ahí durante casi un mes. El anuncio tenía fotos del interior de la casa, fotos profesionales que mostraban cada habitación. Alguien había estado dentro tomando esas fotos. Mi padre intentó llamar al número de la gente que aparecía en el anuncio, pero descubrió que su número estaba bloqueado. Eso fue muy extraño. Mi padre le dijo a mi abuela que si el agente volvía a aparecer lo llamara inmediatamente. 2 días después mi abuela llamó diciendo que el mismo agente estaba ahí otra vez, esta vez con 2 grupos de compradores potenciales para hacer recorridos. Mi padre salió disparado hacia la casa. Normalmente era un viaje de 3 horas, pero creo que llegó en menos de 2. Cuando llegó el agente todavía estaba ahí con uno de los grupos de compradores. Mi padre lo confrontó directamente preguntándole quién demonios le había dado permiso para vender su propiedad. El agente se veía confundido y dijo que había sido contactado por el dueño de la casa, que tenía toda la documentación en orden. Mi padre le exigió ver esa documentación y ahí fue cuando toda la historia comenzó a revelarse. Resulta que alguien había llamado a esta agencia de bienes raíces haciéndose pasar por el dueño de la propiedad, le había dicho a la gente que estaba en el extranjero, que había estado en una batalla legal por la casa y que acababa de ganar el caso, le había enviado documentos por correo electrónico, documentos que, por supuesto, eran falsos. Pero el agente no se había molestado en verificar la autenticidad, solo vio la oportunidad de ganar una buena comisión. Este supuesto vendedor también le había enviado llaves de la casa por correo postal, llaves que según nos enteramos después eran las mismas llaves que Bruno no había devuelto cuando el abuelo lo echó de la casa años atrás. El abuelo nunca cambió las cerraduras porque confiaba en que Bruno no sería tan descarado como para usarlas. Gran error. El vendedor falso le había dicho a la gente exactamente cuándo entrar a tomar fotos y cuándo hacer los recorridos. Todas esas fechas coincidían perfectamente con los días en que había audiencias en la corte, días en que mi abuela no estaba en casa porque tenía que acompañarnos al juzgado. Fue todo calculado perfectamente. El agente también confesó que el supuesto vendedor le había dicho que bloqueara el número de mi padre porque según él mi padre era un ladrón que estaba tratando de robar la casa. El agente nunca había visto en persona a este vendedor falso, todo había sido por teléfono y por correo electrónico. Mi padre le preguntó si tenía algún registro de esas comunicaciones y el agente dijo que sí, pero cuando revisamos los correos electrónicos era obvio que habían sido enviados desde una cuenta falsa. No había manera de rastrear a la persona detrás de ellos, no había manera de probar legalmente que había sido Bruno, aunque todos sabíamos que era él. Esas llaves que usó el agente todavía tenían un llavero que mi abuelo les había puesto cuando se las dio a Bruno. Era evidencia circunstancial pero no prueba legal. Mi padre llamó a la policía esperando que al menos investigaran esto como un intento de fraude, pero los policías que llegaron básicamente no hicieron nada. Le dieron una advertencia al agente de bienes raíces diciéndole que verificara mejor la propiedad de las casas antes de venderlas, le dijeron que eliminara el anuncio de inmediato y eso fue todo. Pero lo que pasó después fue aún más indignante. Unos días más tarde recibimos por correo una factura del agente de bienes raíces, una factura exigiendo pago. La factura era por romper el supuesto acuerdo de agencia de ventas, ese contrato que nunca firmamos porque no fuimos nosotros quienes pusimos el anuncio en primer lugar. El agente quería el 10% del precio de venta de la casa como comisión, estamos hablando de decenas de miles de dólares. Desafortunadamente para él acabábamos de salir de 5 años de batalla legal y todavía teníamos al abogado Matías bajo contrato. Mi padre le envió la factura a Matías quien inmediatamente redactó una carta legal muy seria. En esa carta Matías básicamente le recordó al agente de bienes raíces lo fácil que sería demandarlo. Le recordó que había entrado ilegalmente a una propiedad privada múltiples veces, que había facilitado un intento de fraude, aunque fuera por negligencia, que había acosado a una anciana en su propia casa. Matías también mencionó que, si el agente insistía en cobrar esa factura fraudulenta, no solo lo demandaríamos, sino que también presentaríamos una queja formal ante la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Estado, lo cual podría costarle su licencia. La carta fue enviada y el efecto fue inmediato. Al día siguiente recibimos una llamada del agente, quien con voz temblorosa dijo que había sido un malentendido, que retiraba la factura, que lamentaba cualquier inconveniente. Mi padre simplemente le dijo que esperaba no volver a saber de él nunca más y colgó, y efectivamente nunca más supimos de ese agente. Eventualmente sí vendimos la casa, pero lo hicimos a través de un agente diferente, uno que verificó cada documento 3 veces antes de hacer cualquier cosa. El proceso tomó algunos meses, pero finalmente conseguimos un buen precio. Con el dinero que quedó después de pagar los costos de la venta compramos un apartamento bonito a solo 30 minutos caminando de nuestra casa, era perfecto para mi abuela Rosario. Mi abuela vivió ahí durante los siguientes años de su vida rodeada de amor y cuidado, nosotros la visitábamos constantemente, pasábamos tiempo con ella, nos asegurábamos de que estuviera bien. Ella falleció en paz en ese apartamento años después, y cuando eso pasó el apartamento pasó a ser mío según su testamento, ahora vivo yo ahí. Cada vez que entro a este lugar recuerdo todo lo que tuvimos que pasar para conseguirlo. Recuerdo a mi abuelo Alonso y cómo me protegió incluso después de su muerte, recuerdo a mi abuela Rosario y todo lo que hizo para cuidar del abuelo en sus últimos días, recuerdo la batalla legal de 5 años, recuerdo el intento de Bruno de robar la casa, recuerdo la audacia del agente inmobiliario, pero también recuerdo que al final ganamos.
Conseguimos proteger a mi abuela, conseguimos justicia, conseguimos paz, y esa fue la verdadera herencia que mi abuelo me dejó, no solo una propiedad sino la certeza de que la familia real, la que eliges, es más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Bruno nunca recibió un centavo, Trevor desapareció en la irrelevancia. El agente inmobiliario aprendió una lección sobre verificar información, y nosotros salimos adelante. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que publiqué mi historia original y varios de ustedes me han preguntado qué pasó con Bruno después de todo esto. Lamentablemente, tengo que decirles que Bruno no es de los que se rinden fácilmente. Aproximadamente 3 meses después de que confrontamos al agente inmobiliario y resolvimos ese problema, comenzamos a notar cosas extrañas. Mi abuela Rosario nos llamó un día diciendo que había visto un auto desconocido estacionado frente a su casa durante horas. El auto se iba cuando oscurecía, pero volvía al día siguiente. Cuando pasó varios días seguidos comenzamos a sospechar. Mi padre decidió ir a investigar y efectivamente cuando llegó vio el auto estacionado ahí. Era un sedán viejo de color gris. Mi padre se acercó para ver quién estaba adentro, pero cuando el conductor lo vio venir arrancó el auto y se fue rápido. Usamos algunos contactos para averiguar de quién era el auto y sorpresa sorpresa. Estaba registrado a nombre de la esposa de Bruno, así que ese desgraciado estaba literalmente vigilando la casa. Mi padre reportó esto a la policía, pero como siempre fueron completamente inútiles. Dijeron que estacionar en una calle pública no era ilegal, que no podían hacer nada a menos que Bruno intentara entrar a la propiedad o nos amenazara directamente. Fue frustrante, pero decidimos tomar nuestras propias medidas. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Pusimos mejores cerraduras. Básicamente convertimos el lugar en una pequeña fortaleza. Durante las siguientes semanas el auto apareció algunas veces más, pero eventualmente dejó de venir. Pensamos que finalmente Bruno se había dado cuenta de que no iba a lograr nada, pero estábamos equivocados. Unas semanas después recibimos una carta certificada. Cuando mi padre la abrió, descubrió que era una demanda. Bruno nos estaba demandando de nuevo. Pero esta vez no por la herencia sino por difamación. Alegaba que habíamos arruinado su reputación al acusarlo falsamente de intentar vender la casa ilegalmente. Pedía $50,000 en daños. La audacia de este hombre no tenía límites. Matías, nuestro abogado, leyó la demanda y básicamente se rió. Dijo que era la demanda más ridícula que había visto en años. Matías presentó una moción para desestimar el caso y el juez ni siquiera necesitó una audiencia completa. Leyó la demanda, leyó nuestra respuesta y la desestimó inmediatamente. No solo eso, sino que además le ordenó a Bruno que pagara nuestros costos legales por presentar una demanda frívola. Fueron otros $3,000 que Bruno tuvo que pagar. Recibimos información de que Bruno estaba teniendo serios problemas financieros. Su esposa lo había dejado cansada de todos sus esquemas fallidos. Había perdido su trabajo por faltar tanto para estar en las cortes. Estaba viviendo en un apartamento pequeño y barato. Básicamente su vida se estaba desmoronando y él seguía obsesionado con la casa que nunca sería suya. Con Bruno acechando y causando problemas decidimos que era mejor vender rápido y terminar con esto de una vez. Contactamos al nuevo agente inmobiliario, el que verificaba todo 3 veces, y pusimos la casa oficialmente en venta. El proceso fue más rápido de lo que esperábamos. Encontramos compradores en solo 2 semanas, una pareja joven que amó la casa. Cerramos el trato y finalmente la casa dejó de ser nuestra. Con el dinero de la venta compramos el apartamento para mi abuela Rosario. Era un lugar hermoso en un edificio seguro con cámaras y portero. Mi abuela estaba emocionada de mudarse ahí. La ayudamos a mudarse y decorar el lugar. Fue un nuevo comienzo para todos nosotros. En cuanto a Bruno, supimos por terceros que cuando se enteró de que habíamos vendido la casa tuvo una crisis total. Aparentemente fue al edificio donde estaba el apartamento de mi abuela tratando de entrar, pero el portero no lo dejó pasar. Bruno gritó y causó un escándalo hasta que amenazaron con llamar a la policía. Después de eso finalmente pareció entender que había perdido completamente. No volvimos a saber de él directamente. Aunque sí supimos que eventualmente se mudó a otro estado, probablemente huyendo de sus deudas y de la vergüenza. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y pensé que finalmente todo había terminado con Bruno, pero justo cuando pensábamos que habíamos terminado con él, apareció una vez más con una última jugada desesperada que ninguno de nosotros vio venir. Todo comenzó con una llamada telefónica a mi abuela Rosario. Ella ya estaba instalada en su nuevo apartamento, feliz y tranquila. Un día recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, la voz del otro lado era de una mujer que se identificó como trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. La mujer le dijo a mi abuela que habían recibido una denuncia de abuso y negligencia. Según esta denuncia, mi familia estaba explotando financieramente a mi abuela, que la habíamos obligado a vender su casa, que la habíamos metido en un apartamento pequeño contra su voluntad. Mi abuela estaba completamente confundida y molesta. Ella les dijo que todo eso era mentira, que su familia la cuidaba muy bien, pero la trabajadora social insistió en que tenían que investigar cualquier denuncia que recibieran. Mi abuela nos llamó inmediatamente después de colgar con la trabajadora social. Estaba muy alterada, pero nosotros lo supimos inmediatamente. Esto tenía que ser obra de Bruno. Mi padre contactó a Matías, nuestro abogado,
Para preguntarle qué podíamos hacer, Matías explicó que las denuncias anónimas de abuso de ancianos tienen que ser investigadas por ley, pero que si cooperábamos completamente y demostrábamos que mi abuela estaba bien cuidada, el caso se cerraría rápido. Así que dejamos que la trabajadora social viniera a visitar a mi abuela. La trabajadora social era una mujer llamada Juliana. Llegó al apartamento con una actitud profesional pero también un poco escéptica, pero cuando entró al apartamento y vio las condiciones en las que vivía mi abuela, su actitud cambió completamente. El apartamento estaba limpio, bien decorado, lleno de fotos familiares, mi abuela se veía saludable, feliz, bien alimentada. Juliana le hizo varias preguntas a mi abuela sobre su situación, mi abuela le explicó toda la historia, la muerte de mi abuelo, la batalla legal, la venta de la casa. Como habíamos usado el dinero para comprarle este apartamento, Juliana revisó los documentos que le mostramos. Los registros bancarios que demostraban que mi abuela tenía acceso completo a su propio dinero. Después de una hora de investigación, Juliana se disculpó por la intrusión, dijo que era obvio que la denuncia había sido falsa, que mi abuela estaba muy bien cuidada, que cerraría el caso inmediatamente, pero también nos dio información valiosa, nos dijo que quien hizo la denuncia había mencionado detalles muy específicos sobre la casa vieja, sobre la batalla legal. Detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con la situación podría conocer. Mi padre le preguntó a Juliana si podíamos hacer algo legalmente contra Bruno por hacer una denuncia falsa. Juliana explicó que técnicamente hacer una denuncia falsa era un crimen, pero que era muy difícil de probar. Sin embargo, nos sugirió que documentáramos todo, que si Bruno seguía acosándonos podríamos eventualmente conseguir una orden de restricción. Seguimos su consejo y comenzamos a documentar cada incidente. Aproximadamente un mes después de la visita de la trabajadora social, Bruno intentó algo aún más audaz. Recibimos una carta de un supuesto abogado que decía representar a Bruno. La carta alegaba que Bruno tenía un reclamo legítimo sobre una porción de los fondos de la venta de la casa. La carta exigía que le pagáramos $30,000 inmediatamente o enfrentaríamos otra demanda. Matías revisó la carta y notó algo interesante. El supuesto abogado que firmaba la carta no aparecía en el registro de abogados del Estado. Matías hizo algunas llamadas y descubrió que el nombre en la carta pertenecía a un abogado real, pero ese abogado había muerto 3 años atrás. Bruno literalmente había falsificado una carta legal usando el nombre de un abogado muerto. Esto ya no era solo acoso, esto era fraude criminal. Matías inmediatamente reportó esto a la policía con toda la evidencia. Esta vez los policías sí tomaron acción porque teníamos prueba concreta de un crimen. Fueron a buscar a Bruno para interrogarlo, pero cuando llegaron a su dirección más reciente descubrieron que ya no vivía ahí, había desaparecido sin dejar rastro. Aparentemente Bruno finalmente se dio cuenta de que había cruzado una línea, así que huyó. Emitieron una orden de arresto por el fraude de la carta falsa. Si alguna vez lo encuentran, tendrá que enfrentar cargos, pero honestamente ya no nos importa, ya no queremos saber nada de él, solo queremos vivir nuestras vidas en paz. En cuanto a Trevor, el otro tío que había desaparecido después de la primera pérdida legal, nos sorprendió con una aparición inesperada. Pero esta vez fue completamente diferente. Trevor nos contactó a través de un abogado, pero no para demandar sino para disculparse. Envió una carta donde explicaba que después de perder el caso se había tomado tiempo para reflexionar sobre su vida, que se había dado cuenta de que había sido un hijo terrible, que había abandonado a mi abuelo Alonso durante 25 años por orgullo y resentimiento estúpido, que lamentaba no haber conocido al hombre que aparentemente había sido un buen padre incluso para el hijo de otro hombre. Trevor no pedía dinero, no pedía nada, solo quería que supiéramos que lamentaba haber causado problemas, que entendía por qué el abuelo me había dejado la herencia a mí, que un niño de 11 años le había dado más amor al abuelo en esos años que él en toda su vida. Fue una carta sorprendentemente honesta y humilde. Mi padre decidió responderle. Le escribió una carta explicándole más sobre quién había sido el abuelo Alonso, las cosas buenas que había hecho, cómo había cuidado de nuestra familia. Trevor respondió agradeciendo la información, diciendo que le daba algo de paz saber que su padre biológico había encontrado felicidad con nuestra familia. Intercambiaron algunas cartas más y eventualmente Trevor dejó de escribir, pero al menos esa relación terminó en términos pacíficos, no como la situación con Bruno que terminó con órdenes de arresto y huidas. Mi abuela Rosario vivió en paz en su apartamento durante los siguientes años. La visitábamos todas las semanas sin falta, pasábamos tardes enteras con ella, le llevábamos comida, la acompañábamos al doctor, nos asegurábamos de que tuviera todo lo que necesitaba. Ella fue feliz ahí. Decía que después de todos los años de estrés y preocupación por Bruno, finalmente podía relajarse, podía disfrutar de sus últimos años sin miedo. Falleció pacíficamente mientras dormía hace 2 años, tenía 82 años, el apartamento como mencioné antes pasó a ser mío según su testamento. Actualización 3. Esta será probablemente mi última actualización sobre toda esta saga porque finalmente, después de todos estos años, tengo un cierre real sobre lo que pasó con Bruno. Han pasado 3 años desde mi última actualización, 3 años de paz donde no tuvimos que preocuparnos por demandas frívolas o acoso o cualquiera de las locuras que Bruno nos había estado haciendo. Vivía en el apartamento que fue de mi abuela, tenía un buen trabajo, mi vida finalmente estaba tranquila.
Pero hace unos meses recibí una llamada muy inesperada de un detective de policía de un estado al otro lado del país. El detective se identificó como el oficial encargado de un caso que involucraba a Bruno. Aparentemente después de huir de nuestro estado, Bruno había estado viviendo bajo un nombre falso en otro lugar. Había estado trabajando en esquemas de fraude inmobiliario similares a lo que intentó hacer con nuestra casa. Bruno había estado contactando a familias que estaban pasando por procesos de herencia, se hacía pasar por abogado o por familiar lejano, intentaba convencerlos de que tenía derechos sobre las propiedades, en algunos casos lograba estafar a personas por miles de dólares antes de que se dieran cuenta del fraude, pero eventualmente cometió un error. Intentó estafar a la familia equivocada, una familia que tenía recursos y conexiones. Cuando descubrieron el fraude no solo lo reportaron a la policía, sino que contrataron investigadores privados para rastrearlo. Esos investigadores descubrieron toda la historia de Bruno, sus intentos previos de fraude, la orden de arresto pendiente en nuestro estado, todo. El detective me llamaba porque necesitaba nuestra declaración y evidencia para construir el caso contra Bruno. Matías, nuestro abogado, todavía tenía todos los documentos de nuestros casos anteriores. Los años de batalla legal, el intento de venta ilegal de la casa, la carta falsa del abogado muerto, todo estaba perfectamente documentado. Le enviamos todo al detective, quien quedó impresionado por la cantidad de evidencia que teníamos. Dijo que esto hacía su caso mucho más fuerte, que demostraba un patrón de comportamiento criminal. Unos meses después el detective nos contactó de nuevo para decirnos que habían arrestado a Bruno. Cuando lo arrestaron, Bruno intentó usar otro nombre falso, pero sus huellas digitales lo delataron. Fue acusado de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, robo de identidad. El detective dijo que probablemente enfrentaría varios años en prisión. Nos preguntó si queríamos presentar cargos adicionales por el acoso y las demandas frívolas que había hecho contra nosotros. Mi padre lo pensó por un momento, pero finalmente decidió que no. Dijo que Bruno ya iba a ir a prisión de todas formas, que agregar más cargos no cambiaría mucho, que solo queríamos cerrar este capítulo de nuestras vidas y seguir adelante. El detective entendió y dijo que nos mantendría informados sobre el caso. Unos meses después recibimos la notificación de que Bruno se había declarado culpable de todos los cargos, probablemente para evitar un juicio que solo hubiera revelado más de sus crímenes. Fue sentenciado a 8 años en prisión federal, 8 años por todos los fraudes que había cometido no solo contra nosotros sino contra todas las otras familias que había estafado. Cuando recibí la noticia sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, había satisfacción de saber que finalmente Bruno estaba pagando por todo lo que había hecho, que la justicia finalmente lo había alcanzado, pero por otro lado también sentí algo de tristeza. Tristeza por el hombre que pudo haber sido si no hubiera estado tan consumido por la codicia y el resentimiento. Mi abuelo Alonso había tratado de tener una relación con Bruno y Trevor, les había dado oportunidades, pero ellos la habían rechazado, y ahora décadas después, Bruno estaba en prisión y Trevor vivía con el arrepentimiento de haber desperdiciado años que pudo haber pasado con su padre. Sigo viviendo en el apartamento que fue de mi abuela, conseguí un ascenso en mi trabajo. Conocí a una mujer increíble llamada Paige con quien llevo saliendo 2 años, le he contado toda esta historia y ella no puede creer todo lo que pasamos. A veces cuando estoy en el apartamento miro las fotos que tengo del abuelo Alonso. Fotos de cuando yo era niño y él me llevaba a pasear, fotos de nosotros riendo juntos. Y pienso en todo lo que me enseñó no solo sobre el amor y la familia sino también sobre la importancia de proteger a las personas que amas. El abuelo sabía que Bruno y Trevor aparecerían cuando él muriera, por eso me dejó la casa a mí, no porque yo fuera mejor que mis tíos sino porque sabía que yo la usaría para cuidar de mi abuela, para mantener a la familia unida. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Esta historia comenzó cuando yo tenía 11 años y ahora tengo 28, han sido 17 años de batallas legales, acoso, estrés, preocupación, pero también 17 años de aprender sobre la fortaleza, sobre la familia, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Si están leyendo esto y están pasando por algo similar, quiero que sepan que vale la pena pelear, que vale la pena defender lo que es correcto, que al final la justicia puede tardar, pero llega. Bruno pasará los próximos 8 años en prisión pensando en todas las decisiones que lo llevaron ahí. Trevor vive con el arrepentimiento de haber perdido 25 años con su padre, y yo vivo en paz sabiendo que hice todo lo posible por honrar la memoria de mi abuelo y cuidar de mi familia. Esa es la verdadera herencia que el abuelo Alonso me dejó. No una casa o dinero sino la comprensión de lo que realmente significa ser familia.